Ahora cedo la palabra al docente de la Universidad de AFIT, José Ricardo Alzate Giraldo, quien nos hablará de los antecedentes, presente y futuro de las economías creativas en el marco del tercer Foro Metropolitano de Economía Creativa y Cultural. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Un gusto enorme poder estar aquí. Bueno, yo, a lo mejor pues muchos de ustedes no me conocen, yo hace más o menos 25 años me he dedicado especialmente a todo el tema de artes escénicas en Medellín. Digo especialmente porque he hecho también muchas cosas. También soy docente del Centro de Educación Continua de la Universidad de AFIDE en el tema de formulación de proyectos. En 2016 acompañé, asesoré el equipo, o hice parte del equipo que asesoró la política pública de economías creativas del Consejo de Medellín. He sido programador, soy programador del Museo Casa de la Memoria, soy productor de una compañía de danza y fui cofundador también de un portal, un proyecto que se llama salayena.com, que buscaba que el sector cultural independiente de toda la región del sector del área metropolitana empezara o incursionara en el comercio electrónico a través de la venta de ticketing y de servicios. Y entre todas estas cosas, todas las que hago, la que más me gusta es ser papá, pero eso no viene al caso. Vamos a hablar hoy, muy brevemente, de lo que son los antecedentes, hablar de economías creativas o de lo que tiene que ver con las industrias culturales y creativas en un breve lapso de tiempo es todo un reto. Pero podemos hablar que en 2010 salieron publicados estos dos, y aquel dice 2008, pero en realidad lo amarraron luego a la guía introductoria de economía creativa que en 2010 publicó el British Council. En 1998 empezaron a hacer un mapeo de las industrias culturales del sector creativo de Londres, del Reino Unido en general, y ese el momento para hablar de antecedentes. Si vamos a hablar de cuándo se está empezando a hablar de economías creativas, podremos decir que en nuestros territorios, es decir, en este lado del mundo, comenzamos a hablar más o menos en 2010 de esto, ¿cierto? No es hace mucho, claro, allá llevaban 10 años de ventaja. Salieron estas dos guías, y si me preguntan a mí, bueno, ¿yo cómo entiendo cómo es el asunto de las economías creativas, sus impactos? Estas dos primeras que salieron son una muy buena base. Siempre que algún alumno o alguna persona me pregunta, empecemos por el origen, y este es uno. Las economías creativas, ¿por qué han tenido tanto auge? Dentro de todas las conclusiones generales que sacan esos estudios, y muchísimos otros que han salido que son muy buenos, cuando estábamos haciendo el estudio pues, como de bibliografía para la política pública en economías creativas, identificamos una cantidad de títulos, pero lo peor de todo es que entre más días nos demorábamos, más publicaciones e informes salían, al punto tal que estábamos ya locos con más de 120 documentos seleccionados, y pues tuvimos que ir reduciendo el tema bibliográfico para poder hacer una exposición de motivos. Pero básicamente estos dos primeros que les hablo del British Council son una muy buena base, un muy buen punto de partida, y entre un montón de conclusiones generales de estos estudios, pues primero hay una diversidad de actividades y disciplinas. En ese primer informe 13 se identificaron o identificó, que van desde la gastronomía hasta el desarrollo de videojuegos, ¿cierto? De ahí en adelante muchos gobiernos empezaron a adoptar el tema de las economías creativas, adaptándolo a sus contextos. Algunos incluyen turismo, otros empezaron a incluir, por ejemplo, artesanías, ¿cierto? Cosas que no estaban dentro de esos 13 primeros. Uno de los descubrimientos es que hay una alta empleabilidad de profesionales en los sectores de las economías creativas. Por ejemplo, en el área de audiovisuales, si uno mira, casi todos son profesionales, y eso es una buena salida o un muy buen indicador de salidas ocupacionales para los profesionales, ¿cierto? Más allá de las industrias culturales creativas, ¿cierto? Cuando hablamos de que van más allá de ser industrias culturales creativas, es porque tienen un valor de cambio funcional, es decir, se compran, se venden, pero además tienen un valor expresivo, es decir, dicen cosas. Esto cuando hablamos, por ejemplo, de artes escénicas, de teatro, de danza, de música sobre todo, ¿cierto? Claro, ¿por qué el auge de las industrias o de las economías creativas en las ciudades pequeñas? Porque pues, o son ciudades, o en las grandes también, obviamente, pero en las ciudades es porque no tiene que ver con la explotación de recursos naturales no renovables,
¿cierto? Entonces se vuelve una muy buena alternativa de empleabilidad, ¿cierto? Para muchas gentes, para personas, para jóvenes, hombres, mujeres que están saliendo, sea del colegio o de la universidad, pues encuentran en estas disciplinas unas posibilidades plausibles, realizables de tener una profesión, un oficio. Entonces por eso son tan valiosas para la generación de empleo y hay un interés creciente en los últimos años, especialmente en los gobiernos, en incentivarlas y en estimularlas, porque hay fuente de empleo en tiempos tan difíciles, ¿no? Uno de los aspectos de los que ya han recalcado varios que han pasado por aquí, de las personas que han pasado por aquí, es que la especificidad geográfica no la afecta. ¿Por qué contratan tantos programadores o por qué hay tan poquitos programadores en Colombia? No es que haya poquitos, hay muchos, pero ya están cooptados, ya están, ¿cierto? Las empresas norteamericanas contratan en dólares, un desarrollador en Estados Unidos puede valer $8.000 mensuales, 10.000. Pues si me puedo ahorrar 4.000 y contrato bien a uno en Colombia por 6.000, ¿cierto? Si uno hace la cuenta, más o menos al cambio actual, siendo pesimistas, en $3.000, en 3.000 pesos el dólar, pues estamos hablando de que se puede estar ganando 18 millones de pesos mensuales entre sueldo y prestaciones. Entonces, por eso es tan interesante contratar desarrolladores en este lado del mundo, ¿cierto? Porque pagan menos, pero pagan bien, en términos generales. Y pueden trabajar desde acá, ¿cierto? Para 2010 se había notado que había un crecimiento muy grande de la empleabilidad en los sectores de las economías creativas y que no solo generan muchos empleos, sino que mucho más rápido, ¿cierto? Eso es entre muchas conclusiones muy interesantes que ustedes pueden analizar si quieren mirarlas o les interesa volver al origen. ¿Cómo están definidas en Colombia? Ya hablando más de la actualidad. En Colombia hay 3 áreas: industrias culturales, industrias creativas, el SENA las llama creaciones funcionales, que me parece una distinción interesante, y artes y patrimonio. En industrias culturales están, por ejemplo, verdaderas industrias como el cine, la música, ¿cierto? Es decir, que tienen un comportamiento comercial más intenso que otras áreas. Es mucho más difícil hablar, y esta es una de las cosas que, ¿cierto?, que es importante que quisiera destacar, es que partiendo de una experiencia personal, el Power me contrató para hacer un diseño de un módulo de marketing para emprendimientos culturales y creativos y fracasé, no fui capaz. Las especificidades que tienen las ventas de productos o servicios, es decir, las áreas, los sectores de las economías creativas son tan amplios y diversos que uno no puede pensar hacer un módulo breve de marketing para emprendimientos culturales y creativos sin diferenciar los que son servicios de productos, ¿cierto? Y dentro de los mismos productos o dentro de los mismos sectores de las economías creativas hay unas diferencias abismales de particularidades. Por ejemplo, en las artes escénicas hay compañías de danza que son muy profesionales, muy organizadas, ¿cierto?, con equipo administrativo, producción, ¿cierto?, tienen muy claro pues cómo es todo el manejo de su cadena de valor, pero en circo eso no es así. Y en circo es mucho más difícil la formalización, por ejemplo. Entonces estas dinámicas, este nivel de conocimiento, de experticia de los sectores, no es lo mismo hacer un plan de marketing para turismo que para artesanías, aunque sean parecidos, para un proyecto digital, para páginas web, no es lo mismo. Entonces tienen particularidades tan amplias que uno de los, que tratar de abarcarlas dentro de la misma bolsa de una forma homogénea es complejo. Empezar a hacer estas distinciones que han hecho, al menos de dividirlos por áreas, que son más de 15 sectores, ¿cierto?, y que son más de 103 actividades económicas, es importante. Es decir, ir ya, uno de los retos que tenemos es ir entrando en las especificidades de cada uno de estos sectores económicos para poder trabajarlos y desarrollarlos de maneras distintas. En la actualidad, para todos los que trabajamos en cualquiera de los sectores de las economías creativas, aunque estamos viendo un poco más la luz, hay una gran incertidumbre. No lo vamos a negar, ¿cierto? Es decir, estamos en una sociedad que es pospandémica, los comportamientos de los públicos, usuarios y consumidores no son los mismos de hace 2 años. Y lo peor de todo es que no los logramos incluso intuir en este momento. No del todo,
Eventos que antes convocaban multitudes, ahora no lo hacen, ¿cierto? La presencialidad parece que interesa a muchos, pero en realidad se hacen eventos y no asiste tanta gente, así sean gratuitos, ¿cierto? Grupos y proyectos que eran muy interesantes y exitosos antes de la pandemia hoy no tienen el mismo auge, y no es que haya cambiado mucho la calidad, no, sencillamente parece que hay algo que se ha modificado. De eso vamos a hablar ahorita, en un momento. La formalización en la actualidad es una de las grandes preguntas para los emprendedores o las personas que trabajan en temas de economía, cualquiera de los sectores de las economías creativas. ¿Me formalizo? ¿Formalizo? Y ahí sí, yo sé que no estoy en el lugar para, pero hay un momento para formalizarse. Porque los emprendimientos culturales y creativos, una de las cosas que también dicen los estudios del British Council, ¿cierto? Y que sigue pasando, luego del primer año, pues más o menos subsisten el 30% de las iniciativas en un segundo año. ¿Por qué? Porque aceleramos tal vez muy rápido esos temas de formalización. Yo le he sugerido muchas veces de manera personal a personas que me dicen, ¿cuándo me formalizo? ¿Cuándo constituyo mi entidad o mi empresa comercial? Cuando tengas ingresos que lo ameriten. Si puedes trabajar como persona natural, cumpliendo con todas las normas de ley, ateniéndote a las retenciones, ¿cierto? Haciendo tu declaración de renta como persona natural, pues crea tu empresa, tu entidad, cuando veas que tenerla te va a significar tener topes más altos de contratación, participar en licitaciones públicas y que tienes sobre todo la capacidad para responder, ¿cierto? A las demandas que tienen pues tu oferta, ¿cierto? A las demandas que tiene el mercado con lo que tú estás vendiendo u ofreciendo. Antes no, ¿cierto? Entonces eso puede significar que un emprendedor creativo, cuando tengas ingresos superiores a 8 millones de pesos mensuales, empieza a formalizarte, o sea, formalízate. Porque si lo haces antes tal vez puedes quebrar, sosteniendo todo el andamiaje que ya requiere ser independiente junto con el de la empresa. Si puedes conservar ahí una buena simbiosis en donde vas siendo independiente, luego formalizas tu empresa, pero sigues siendo independiente en tu propia empresa, pues ya luego te vinculas y vas teniendo un buen desarrollo. Y así tal vez tendríamos menos mortandad de emprendimientos culturales y creativos en el corto plazo. La vinculación de otros sectores empresariales es un asunto que siempre, en el tema de las artes y la cultura, es que la empresa privada no apoya, es que no nos financia, es que no hay patrocinios. Ahora existe CoCrea, que es una muy buena iniciativa. ¿Y cuál es la diferencia sustancial que CoCrea? El estímulo o el incentivo en la tributario. Es un 150% de lo que aportan las empresas privadas, lo que se deduce de su impuesto de renta. Entonces, empresas grandes o empresas medianas pueden decir, si yo me voy a gastar 100 millones de pesos en el impuesto de renta, pues puedo obtener una deducción de 150, de esos, digamos que el 30% es el tope máximo que puedo invertir en esto, ¿cierto? Pero, pues me voy a ahorrar, si invierto 30, pues me dan 150, 45 millones. Es interesante. Ahí es donde se vuelve negocio, y es donde le interesa a la empresa privada. Pero además, tiene un trasfondo muy valioso. Si las economías creativas generan empleo, generan movilidad económica, generan movilidad social, invertir en este tipo de proyectos puede significar no solo una utilidad económica para las empresas privadas, sino también una movilidad económica para las ciudades muy interesante y muy importante. Entonces, CoCrea tiene una intención muy buena, es su primer año, hay que ver cómo va evolucionando, pero lo más valioso es, CoCrea tiene 300.000 millones de pesos destinados del recaudo que se hace por impuesto de renta, es el tope que se le asignó este año, de los 79.000 billones que se recogen por impuesto de renta. Es decir, el gobierno nacional no dijo, no se me va a ir todo a este tipo de subvenciones, sino que destinemos 300.000 millones. Y hay proyectos muy valiosos y muy interesantes, unos muy acayuditos, hay que decirlo cuando uno revisa la plataforma, pero hay muchos muy valiosos y muy interesantes, y es una oportunidad muy valiosa para todos los sectores de las economías creativas, para los 103. Todos tienen cabida. Ahí es solamente ir viendo y mirando. Y también puede ser personas naturales, formalizados o no formalizados. Los distritos ADN, ya pues por aquí está el Perpetuo Socorro y está también el distrito San Ignacio. Son dos zonas de desarrollo, áreas de desarrollo naranja que tienen unas particularidades muy especiales y que además también le apuntan
co-crea un poquito a fomentarlas. ¿Cómo está la disponibilidad de pago con los usuarios, de los usuarios y de los clientes? Uno diría, está difícil que se compren ciertas cosas en este momento que tienen que ver con los emprendimientos o con las economías, con los sectores creativos. Pero uno va a ver y hay la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, lo puedo poner el ejemplo en el teatro, ¿cierto? Los teatros hasta hace una semana tenían aforos del 30%. Eso hacía que, aunque hubieran abierto, pues tenían que tener menos capacidad. Algunos habían aumentado el 50%, pero las boletas, algunas tuvieron aumentos o incrementos del triple, ¿cierto? Yo que trabajo en artes escénicas, la promedio de ocupación de los teatros en el área metropolitana es del 40%. Así que pues tampoco no era algo que nos afectara tanto, pero obras muy exitosas sí podían tener sold outs y llenarse. Se aumentaron los precios de taquilla y la gente los está pagando. ¿Por qué? Porque los aforos reducidos pues hacen que se corran más riesgos, entonces se manejan unos márgenes de utilidad menores. Hay el tema de la enfermedad de costos en el teatro y en la música y en la danza. Entonces no se cubre todo por taquilla, pero se incrementó los precios de taquilla, la gente los está pagando y la gente está yendo. No a todo, pero está yendo y está pagando más por la boleta. Así que hay una elasticidad ahí, ha ganado inelasticidad, por ejemplo. Es decir, la gente está dispuesta a pagar más porque ha entendido, después de 2 años de encierro, no solo lo valioso que es poder tener una experiencia artística en vivo, ¿sí?, sino que eso vale. Y que ese autor, ese creador, ese artista, le ha costado mucho sostenerse después de todo este encierro y vale la pena pagar por lo que va a haber. Y se han visto cosas muy buenas. Los retos, el formato versus el contenido. Muchos creadores nuevos han salido y no es un reto reciente, es un reto permanente. Ay, que yo soy tatuador y que quieres tatuar. Ah, no sé, yo solo quiero tatuar. No, tienes que pensar el contenido. Ah, que yo soy músico, yo quiero hacer reggae. ¿Qué tipo de reggae quieres hacer? Yo quiero hacer rocks. ¿Y de qué vas a cantar? ¿De qué vas a componer? No, pues reggae. ¿Pero qué? ¿Cierto? Ah, yo soy ilustrador o ilustradora. Yo trabajo con diseño gráfico. Yo hago videos, series web, o hago contenidos digitales. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, mucha gente confunde su emprendimiento, que es el qué hace, con cómo lo hace. ¿Cierto? Y es tan simple como eso, pensar los contenidos. ¿Qué necesidades tienen las personas ahora? Si algo nos deja una sociedad pospandémica en posconflicto, de lo que hablábamos ahorita, y que se ha mostrado y que la falta, o digamos que la pérdida de protagonismo de un conflicto armado hace que se evidencien otros tipos de problemas sociales, ha generado básicamente que podamos hacer más identificables muchas necesidades de las personas. La gente necesita expresarse en estos momentos. O sea, más que nunca gana mucha validez esto, la pirámide de Maslow. ¿Cuáles son las necesidades humanas? Todos los contenidos culturales y creativos debemos empezar a abordar o a tener en cuenta las necesidades humanas, ¿cierto? Desde las fisiológicas o básicas, de tener buena alimentación, salud, descanso, sexo, necesidades de seguridad, sociales y de autoestima. La salud mental es un tema valiosísimo o es un contenido que podemos abordar desde todas las disciplinas creativas. Dice, pero ahí está. La salud mental es un tema que nos está importando a todos, porque todos, después de 1 año y medio casi de encierro, nos enfrentamos con nuestra mente. Y todos queremos hablar de eso. Y todos necesitamos hacerlo, pero nadie o muy poquitas propuestas están abriendo esos espacios. Entonces, cuando uno le dicen, ¿qué tienen que hacer las economías culturales y creativas? Atender o poner su foco en las necesidades que tenemos. También las violencias domésticas, las violencias contra las mujeres, las masculinidades tóxicas, de todos esos temas de los que nadie está hablando y que todo el mundo está diciendo, hoy tenemos que hablar de esto, hay que hacerlo, ¿cierto? Entonces, por eso se está volviendo muy importante esta pirámide a la hora de ver contenidos. Y para identificar esas necesidades y problemas, los emprendedores culturales, yo doy formulación de proyectos culturales y creativos, es lo que doy,
pero básicamente cuando estamos trabajando en la formulación de los proyectos o de las iniciativas de los chicos y chicas con los que estamos en las clases, le falta ese fondo, qué necesidad o qué problema estás abordando. Y la formulación de proyectos bajo enfoques y metodologías, hay muchas, es fundamental. A mí, en lo personal, siempre me ha parecido maravillosa la de marco lógico, porque es vivencial, porque es experiencial, porque deja muy claros los problemas, porque se discute, porque no se hace solo, se hace de manera colaborativa, ¿cierto? Pero hay otras metodologías, todas muy valiosas. Dice, pero es que hay que hacer Canvas, pero sí, pero el Canvas, cuando haces un enfoque, un proceso de marco lógico, ¿cierto? Tienes toda la información que necesitas para llenar cualquier otro tipo de formato en cualquier otro tipo de proyecto, en cualquier tipo de metodología y formato, ¿cierto? Entonces siento que también es una de las necesidades, no solo pensar qué contenidos voy a tratar a partir de las necesidades, sino cómo formulo mis ideas, ¿cierto? A partir de qué metodologías muy claras. Porque cuando uno tiene un buen proyecto, un buen producto, bien definido, bien delimitado, bien claro qué necesidad está atendiendo, qué problema está atacando, todas las puertas se le abren, ¿cierto? Todo lo demás. Los estudios financieros, ¿cierto? La disponibilidad, pues como el estudio de mercado, ¿cierto? Ahí va encontrando nichos. Y sobre todo, estar muy atento en estos momentos a los comportamientos de los consumidores, de los usuarios, de los clientes. ¿Por qué? Porque va a cambiar mucho. Ya viene una reactivación total, pero seguimos con ciertas timideces, ¿cierto? Porque hay cosas que van a empezar a modificarse. Facebook va a lanzar el metaverso, eso va a tener sus consecuencias. La manera en la que se comportan los contenidos digitales hoy no es la misma de hace 6 meses ni de hace un año y va a cambiar dentro de 2 meses, 3 meses. Entonces no hay verdades, ni hay nada fijo en el tema de cómo se comportan los consumidores. Algunos quieren salir, otros no. Hay contenidos digitales que la gente está consumiendo y otros que no. Y nada es permanente. Eventos que nosotros hacíamos en el museo hace 2 años súper exitosos, hoy no va nadie. Y cosas a las que no les apostábamos, está yendo mucha gente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay unas necesidades personales de los ciudadanos, de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los chicos y de las chicas, que aún ellos mismos, entre todos, estamos definiendo. Así que la incertidumbre no la veamos como algo pues, negativo, sino que veámoslo como una posibilidad para muchas cosas que se vienen. Y sobre todo aplaudo o me parece fabuloso la preocupación y el interés que hay por los gobiernos aquí en Envigado, en el área metropolitana, de incentivar y de mover el tema de economías creativas, porque además generan una gran actividad y una gran vida en todos sus territorios. Y yo creo que eso es una de las cosas más valiosas que podemos destacar y rescatar, de apoyar y de fortalecer todo tipo de áreas y todas las áreas y sectores de las economías creativas. No sé si me fue bien con el tiempo o si me fui muy rápido. Bueno, aquí podemos conversar si tienen dudas, inquietudes, preguntas, sugerencias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias. Que tengan